La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Buenas noches y bendiciones a todos. Bienvenidos a este servicio de mitad de semana. Lo invito para que disponga este tiempo, este tiempito y podamos encontrar la presencia de Dios, podamos conectarnos con Dios y recargar nuestras energías. Le invito que se ponga ahí sobre sus pies, allí donde está en su casa o si no puede, pues allí disponga este tiempo, su corazón y su mente para que podamos alabar a Dios y podamos escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, te invitamos a este lugar, Señor. Te invitamos, Padre, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, Señor Jesús, a aquel lugar donde estamos, Señor. Te invitamos para que tú estés en medio de cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos nuestro corazón, nuestra mente en esta noche, Señor, para que seas tú, Señor, ministrándonos, para que seas tú llenándonos con tu presencia, Señor, para que seas tú hablándonos, guiándonos y direccionándonos, Señor. Padre, te pedimos que en esta noche seas tú hablando, Señor, de forma poderosa, Señor, que también seas manifestando milagros, Señor Jesús, que aquel que esté sano, Señor, esté enfermo, perdón, en este momento, Señor, salga sano de este servicio, Señor, pueda ser sano, Señor, pueda ser libre, Señor, pueda ser restaurado, Señor. Te pedimos que te muevas con total libertad, Señor Jesús, y toma control de nuestra mente, de nuestras emociones, Señor, de nuestro corazón. Y también queremos exaltarte. Gracias, papá, por tu cuidado. Gracias, papá, por tu protección, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Queremos exaltarte, bendecirte, Dios, y a ti te damos toda la gloria y la honra por siempre. Amén. Vamos a alabar al Señor. Simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, esa
la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, eres mi esperanza. Esto me basta, ese consuelo, toda la calma. Eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Que estás en mi barca. Amén. Bueno, quiero que en esta noche vamos a ver 4 verdades muy importantes y quiero que vayan conmigo, por favor, a Lucas 5 del 12 al 16. Y la prédica de esta noche se ha titulado Como quieras, quiero. Y bueno, ya ahorita van a entender, no es por el vallenato, realmente ahorita vamos a entender el porqué de ese título. Y en este pasaje vamos a ver la historia de un hombre, ¿sí? Ya estamos allí en Lucas 5, del 12 al 16, y se las voy a leer. Dice: Jesús sana a un leproso. Dice: un día Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con lepra en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, se postró rostro en tierra delante de él y le rogó: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: sí quiero, sana ya. En ese mismo instante la lepra desapareció. Jesús le ordenó: no se lo cuentes a nadie, ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda por haber sido sanado, como lo ordenó Moisés. Esto servirá para que la gente compruebe que has sido sanado. Sin embargo, estas noticias se extendían cada vez más. Se le acercaban multitudes para oírlo y para que les sanara de sus enfermedades. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Y en estos versículos podemos ver bastantes verdades y bastantes enseñanzas que podemos sacar. Lo primero que encontramos, ¿no? Un leproso. ¿Qué era un leproso? Una persona que pues, padecía de lepra. El lepra es una enfermedad crónica que es infecciosa y principalmente es en la piel. ¿Qué pasaba en esa época? Como no había tanta tecnología, la medicina no estaba tan avanzada como actualmente, que ahora sí tenemos cura para eso. En ese momento no había cura. Entonces estas personas eran totalmente rechazadas de la sociedad. Entonces, ¿cómo se sentían esas personas? ¿Qué les decían? No, usted tiene lepra, usted está contagiado, usted está infeccioso, no se puede acercar a nosotros, no se podía acercar ni a sus familiares, ni en ningún lugar. Ellos vivían completamente apartados de las ciudades y cuando ellos pasaban, fíjense que es bastante, no sé cómo podría decirse eso, pero cuando ellos iban a pasar, digamos, en medio de personas sanas, ellos tenían que ir gritando y decir: cuidado, cuidado, esto va, inmundo, inmundo, tenían que gritar. Fíjense cómo se podía sentir esa persona. Que uno pase por el lado de alguien y uno tenga que gritar: soy inmundo, para que las personas no se me acerquen y no me toquen porque los puedo contagiar. Entonces quiero que pensemos en un momento qué sentían esas personas con lepra en ese momento. Yo saqué algunas cosas, como por ejemplo, se sentían aislados, se sentían avergonzados, porque eso, pues claro, genera mucha pena, vergüenza el tener que decir: oiga, estoy contaminado, no me toque.
se sentían también culpables. Dice que algunos se sentían tan culpables, pensaban que pues por ellos mismos habían contraído esa infección, pero pues realmente no se trataba de que fuera culpa de ellos. Muchos dicen que se sentían muy depresivos y muchos se quitaban la vida cuando padecían de esa enfermedad. Se sentían despreciados porque claro, incluso su propia familia los despreciaba, los hacía a un lado, y empezaban ellos a sentir como odio hacia ellos mismos. Entonces ya no solo de pronto con las personas que le hacían el feo, sino empezaban también a generar odio contra ellos mismos. Entonces quiero que miremos esa condición, pero también miremos lo que él hizo, y en este pasaje lo vemos. Entonces quiero que hagamos esa comparación de cómo se sentían esas personas con lepra y cómo nosotros en algunos momentos nos podemos sentir así. ¿Cierto que puede pasar? Por ciertas circunstancias de la vida podemos sentirnos así, que tal vez en el trabajo, en la universidad, en el colegio, bueno, en el lugar donde estamos, incluso en la iglesia, a veces nos sentimos rechazados, a veces nos sentimos como diferentes, o a veces tenemos el autoestima tan baja que sentimos que nadie se nos puede como acercar, o que no merecemos la amistad de alguien, o que no merecemos el hablar con alguien. Y quiero tener esa similitud. A veces decimos, no tengo una lepra, una condición, una enfermedad física, pero nuestras emociones tienen lepra. Nuestras emociones y nuestros pensamientos tienen lepra. Nos hemos dejado llevar por la depresión, nos hemos dejado llevar a veces por el odio a nosotros mismos, porque no nos perdonamos tal vez errores que hemos cometido. Pero quiero que veamos qué hizo este hombre. Dice, a pesar de su condición, lo primero que hizo este hombre fue acercarse a Jesús. Dice, Jesús estaba en el pueblo y dice, cuando vio a Jesús, se postró rostro en tierra delante de él y le rogó. Cuando nosotros nos sintamos en esa condición, lo primero que nosotros debemos hacer es acercarnos a Dios, no tener temor, porque fíjense lo que va a hacer Dios más adelante. Dice que Jesús le extendió la mano. Entonces, si nosotros estamos pasando por alguna circunstancia que nos hace sentir como unos leprosos, lo primero que debemos hacer es acercarnos realmente a Dios, así como lo hizo este hombre. Lo segundo que él hizo fue reconocer el poder de Dios. Y aquí viene una palabra muy importante, dice, Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Y cuando él dice si quieres, puedes, él está reconociendo dos cosas. Primero, que Dios tiene el poder para sanarlo. Y segundo, él está dando esa autoridad a Dios para que realmente entre a su vida. Lo que hizo el leproso en ese instante fue, Señor, aquí estoy, me rindo, me humillo delante de ti y creo que tú puedes sanarme, y te abro mi corazón, te expreso, porque dice que le rogó, ¿sí? Se expresó su necesidad ante Dios. O sea que ese puedes se ve desde esas dos formas. ¿Listo? Reconocer ese poder de Dios para sanarnos, y también el puedes, le estamos dando ese permiso a Dios para que venga y obre en nuestras vidas. Dios es tan caballeroso que Él no entra a nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos. Así que depende de nosotros si queremos un cambio en nuestras vidas, si queremos cambiar de condición, si nosotros le abrimos nuestro corazón, si nos acercamos a Él arrepentidos, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a recibir y a dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Y por eso es que se dice, como quieras, quiero. Porque fíjense en lo que dice, y ahí va la cuarta cosa que hizo este varón. Dice, entonces, Señor, si quieres, ¿sí? Si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Él está diciendo, si quieres. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, pero Él reconoció algo, y es, si Dios quiere, o sea, si es la voluntad de Dios. Sabemos que Dios tiene la plena capacidad de podernos sanar o de poder hacer el milagro que estemos necesitando en este momento,
pero es si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si está bajo los propósitos y los principios de Dios. Y este varón lo reconoció. Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos decirle a Dios, si tú quieres, yo quiero. Como tú quieras que se haga. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero en esta noche, esta es parte de la introducción de cómo se comportó esta persona con lepra. Y quiero que lo llevemos y lo comparemos con nuestra situación actual o tal vez en situaciones que hemos pasado y que no hemos entendido el por qué. Pero en esta serie que venimos hablando, anteriormente vimos la serie de ser como Jesús. En esta serie estamos hablando de hacer como Jesús. Así que vamos a ver Jesús, ¿qué hizo en esta situación? Jesús, ¿qué hizo frente a este varón en esa necesidad? Y lo primero que nosotros vamos a ver allí y es que Jesús extendió la mano y lo tocó. Como les dije al principio, estas personas eran completamente aisladas de la sociedad. Nadie las tocaba, nadie se les acercaba. Pero fíjese lo que hizo Jesús. Ahí mismo en el versículo 12 dice, en el 13 dice, entonces Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús no dijo, ay, tiene lepra, mejor no lo toco porque me enferma, me contagia. No, Jesús lo que hizo, extendió su mano. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando estamos en esas condiciones que nos sentimos como realmente muertos en vida, y literal es así, cuando estamos en una vida de pecado, en una vida oscura, estamos muertos en vida. Pero fíjense lo que hace Jesús. Extiende la mano para rescatarnos, para sacarnos del hoyo. Quiero que vayamos a Salmos 103, del 3 al 5. En Salmos 103, del 3 al 5. Y dice, en este pasaje dice, mi Dios me perdonó de todo mal, de todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Fíjense que aquí el salmista está reconociendo eso. Y lo vimos en Jesús. Este salmo fue escrito mucho tiempo antes de que Jesús viniera a la tierra y él ya reconocía lo que realmente Dios hace por nosotros. Dice que nos perdona. Y cuando a veces estamos en esa condición de lepra, y esa lepra es espiritual, emocional, Dios viene y dice que nos perdona. Si tal vez hemos llegado a esa condición a causa de nuestro pecado, en esta noche Dios te dice a ti, a mí, a todos nosotros, que Él nos perdona y nos extiende su mano. Dice, me devolvió la salud. Fíjense que este hombre estaba enfermo. Dice, y recuerden que esa no era solo una enfermedad física, era una enfermedad que ya empezaba a afectar su mente, sus pensamientos. Dice, me libró de la muerte. ¿Cuál era el destino que ellos tenían? Tanto físicamente como espiritualmente era la muerte, pero Dios vino y nos dio esa vida eterna. Dice, me llenó de amor y de ternura. Y dice, mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Fíjense qué bonito lo que hace Dios con nosotros y cómo lo podemos aprender en este pasaje. Entonces, lo primero que hace Jesús es extendió la mano y lo tocó. Vayamos al Romanos 6:23. Aquí en Romanos 6:23 también podemos encontrar lo que dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces fíjense que encontramos en la palabra que realmente a eso estábamos condenados, a la muerte, a causa de nuestro pecado. Pero Él dice, no, el regalo que yo les doy es la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, es lo mejor. Él quiere que tengamos vida, que salgamos de esa lepra, que salgamos de ese lodo, que salgamos de ese hoyo, cojamos su mano, nos aferremos a su mano y salgamos de allí a una vida eterna, a una vida llena de gozo, de paz,
una vida llena de su presencia, de su amor, de su ternura, como lo veíamos en el pasaje anterior. Y en Romanos 3, vamos allí también a Romanos 3, del 25 al 26, dice así: Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. Mire, una vez más vemos cómo Dios perdona nuestros pecados. Dice, el perdón se recibe a través de la fe. Fíjense que este varón expresó su fe al acercarse a Jesús. Él se acercó y se postró y reconoció el poder de Dios. Y eso solo se hace a través de la fe. ¿Cómo está nuestra fe en este momento? ¿Estamos dudando del poder de Dios? ¿O realmente estamos creyendo de esa forma sobrenatural en que Él puede hacer ese milagro, que Él puede rescatarnos de allí donde estamos? Dice, Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al probar a todo aquel que confía en Jesús. Fíjense que esta palabra y la salvación no era solo para el pueblo de Israel. Esta palabra también es para nosotros, porque Él nos aceptó como sus hijos. Él dijo, la salvación no va a ser solo para los escogidos, sino que voy a enviar a mi Hijo para todo aquel que crea en Él, o sea, para todos, no exclusivamente para su pueblo escogido. Él lo hizo para todos nosotros, para todo aquel que cree en Él, que tiene esa fe en Él y en su poder. Entonces, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es, como Jesús extiende la mano, tenemos que ir a agarrarnos de la mano de Dios. No busquemos, no huyamos de la situación, no busquemos otra solución, sino acerquémonos a Dios. Y la segunda verdad que aprendemos en este pasaje es que Dios nos da lo mejor. En el versículo 13 dice, si quiero. Cuando este varón le pregunta, Señor, sáname si quieres. O sea, si tú quieres, sáname. Y Dios le responde, si quiero. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Vamos a Jeremías 29:11 y allí vamos a encontrar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice en Jeremías 29:11, dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes, miren, para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Entonces, fíjense que los planes de Dios son hermosos y Él no piensa en los planes para que nos tropecemos, para que nos vaya mal. No, por el contrario, Él dice que son planes para nuestro bienestar, o sea, para que estemos bien, para que estemos felices, para que estemos plenos. ¿Sí? Y dice no para su mal, dice para darles un futuro y una esperanza. Entonces Él siempre va a querer darnos lo mejor. Él siempre va a querer que nosotros estemos sanos. Él va a querer que nosotros seamos libres. Él va a querer que nosotros siempre estemos gozosos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero leamos también en Mateo 7:11. Y aquí en Mateo 7 dice así: pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Entonces, mírense que incluso acá se compara con nosotros y dice que si nosotros como padres podemos darles cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo no lo va a hacer Él? Primero que es el dueño de todo, primero que es el que nos creó y el que nos ha amado con ese amor perfecto, con ese amor infalible, ese amor que no lo podemos ni siquiera sentir nosotros. Entonces, siempre tenemos que tener presente eso, que lo que Dios quiere para nosotros siempre va a ser lo mejor. Sus planes siempre van a ser mucho mayores que los nuestros. Pero ¿qué pasa cuando también dice no? Y en este momento, y en este pasaje, Dios le dijo, si quiero. Y hay momentos donde Dios nos dice, yo le preguntaba a Dios, hay momentos donde tú a veces dices no, y es cierto, pero no es porque Dios no quiera lo mejor para nosotros. Tal vez en alguna enfermedad Él puede decir, no te voy a sanar, porque
tal vez esto es lo que yo voy a usar para probarte, para aumentar tu fe, para formar tu carácter, para madurar. Entonces hay momentos donde Dios nos dice, la respuesta es no o todavía no, espera un momento. Y ahí es donde a veces nosotros chocamos realmente con la voluntad de Dios. Fíjense qué pasó con Jesús. Cuando Él estaba allí ya a punto de pasar por todo ese sufrimiento de la cruz, Él fue y oró, dijo, Padre, si es tu voluntad, si es de ti, pasa de mí esta copa amarga, dolorosa, porque Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero la respuesta de Dios fue no, es necesario que la vivas. Y gracias a eso, hoy tenemos salvación. Gracias a eso, hoy podemos entrar al trono de la gracia. Gracias a eso que hizo Jesús, podemos tener una relación con Dios. Así que van a haber momentos donde Dios nos va a decir, no, espera, no es el momento. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, oiga Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Así como dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Ahí es donde realmente nosotros vamos a decir, oiga, he venido orando por esto, pero cuando nosotros decimos, ay Señor, pero haz tu voluntad, pero seguimos orando e insistiendo para que las cosas se den y se den y se den, entonces realmente no estamos creyendo en la voluntad de Dios, sino que estamos queriendo nuestra propia voluntad, nuestros deseos. Y ahí es donde nosotros debemos aprender y madurar, que debemos es aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros tenemos una visión limitada y un panorama limitado. Dios tiene el panorama completo, así que creámosle a Él, confiemos en esos planes. Y la tercera verdad que encontramos en este pasaje es que encontramos un propósito. Dice, Dios nos da un propósito. Fíjense en el versículo 14 de nuestro texto principal en Lucas 5, dice, Jesús le ordenó, él dice, en ese mismo instante la lepra desapareció. Jesús le ordenó, no le cuentes a nadie, ve, preséntate ante el sacerdote, lleva la ofrenda, haz lo que se te ha ordenado desde el inicio con Moisés. Y dice, y esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. Entonces fíjese que él le está diciendo de una vez qué es lo que tiene que hacer. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nuestra vida coge un propósito, nuestra vida, digamos, cambia y se enfoca al propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Y ese propósito se nos olvida. Y digamos que ese propósito es común para todos nosotros, que lo hacemos de diferentes formas, sí, que lo hacemos a través de nuestras profesiones y todos tenemos profesiones diferentes, sí, que estamos en lugares y en entornos diferentes, sí, pero al final todos tenemos el mismo propósito y la misma misión de vida, pero con un medio diferente. Así que vayamos a Mateo 28, del 19 al 20, sé que este pasaje muchos se lo saben. Mateo 28, y es conocido como la Gran Comisión. Dice, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer en todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que Dios nos ha mandado a todos, y eso es lo que le mandó a decir a esta persona con lepra. Ok, ya fuiste sano, ve y obedece mis mandamientos. Dios nos dice, ok, yo te doy a ti, te doy este camino, pero ¿qué debes hacer tú? Obedecer mis mandatos. Vivir en justicia, practicar la verdad, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y eso es lo que le estaba ordenando a él. Lleva tu ofrenda, pero mire lo que dice, para que la gente compruebe que ha sido sanado. Es decir, para ser ejemplo, para ser ese testigo del poder y la obra de Dios. Así que cuando nos acercamos a Dios, Él nos va a dar ese propósito, Él nos da ese sentido a nuestras vidas. Y la última verdad que quiero que aprendamos en esta noche, y es que Jesús también nos enseña a permanecer en su presencia. Fíjense en el último versículo, en el 16, dice, a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar.
Y uno dice como que bueno, este pedacito no sale como con toda la historia, pero realmente sí sale. Jesús tenía ese poder y tenía esa capacidad, porque recordemos que Jesús no usó su poder como Dios. Él sencillamente lo que hacía era llenarse de la presencia de Dios para poder hacer esos milagros, que es lo que nosotros debemos hacer. Dice que él se retiraba para orar, o sea, para buscar la presencia de Dios, para que cada día tengamos esa comunicación con Dios. Quiero que vayamos a Salmos 145, 18. En Salmos 145, 18 dice así: el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Cuando nosotros realmente nos acercamos a Dios con ese corazón abierto, sincero, humilde, Dios va a estar allí. Él está ahí atento a nuestras súplicas, a nuestras necesidades, a nuestras oraciones, pero tenemos que buscarlo. Dice la palabra que Él ya conoce nuestras necesidades incluso antes de que nosotros se la digamos, pero Él quiere que se la digamos porque Él quiere tener esa relación con nosotros. Y eso lo vemos en Jesús. Jesús lo hizo. Siendo el Hijo de Dios, Él iba y buscaba a Dios. Así nosotros también debemos hacerlo. Si nosotros queremos que Dios nos use en milagros, y esto es realmente una exhortación cuando hacía esta prédica para mí, porque yo muchas veces le he dicho a Dios: Señor, yo quiero que tú me uses, pero cuando leía la palabra decía: tienes que buscarme más, tienes que buscar más mi presencia, tienes que obedecer más mi palabra, porque eso lo hacía Jesús. Y ustedes saben cómo Dios usaba a Jesús de forma tan milagrosa. Sanó muchísimos enfermos, resucitó muertos, liberó endemoniados, y dice que nosotros podemos hacer cosas aún mayores de las que Él hizo. Y si nosotros no la estamos haciendo, es porque no estamos buscando realmente esa presencia de Dios, con ese corazón humilde, sensible. En Jeremías 33:3 dice así: llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Fíjense que qué bonito es esta palabra. Él dice: tú quieres tener sabiduría, tú quieres ver cosas que otros no han visto, quieres tener un conocimiento más grande que tal vez otros no lo tienen, pues búscame, yo te voy a responder, dice Dios. Así que es muy importante que nosotros siempre permanezcamos en la presencia de Dios, en esa búsqueda constante. Espero le haya gustado estas 4 verdades, pero más que gustado es para que las vivamos. Si tal vez usted se ha sentido identificado con una persona con lepra, con un leproso en ese momento, tal vez si se ha sentido aislada, avergonzada, culpable, con odio hacia usted misma, en esta noche Dios nos dice: acerquémonos a Dios, tomemos su mano, que Él tiene lo mejor para nosotros. Confiemos en su plan, confiemos en su propósito y hagamos su propósito también. Obedezcamos a lo que Él nos ha mandado a hacer y permanezcamos en Él. Definitivamente apartados de Él, nada podemos hacer. Le invito a que oremos en este tiempo teniendo en cuenta esta palabra que Dios nos enseña en esta noche, y abra su corazón allí, acérquese allí como este varón que se acercó y puso delante de los pies, porque dice que se postró. Ponga delante de Dios su petición, su necesidad, ese hoyo, esa depresión, esa tristeza, esa angustia, aún ese pecado que no ha podido dejar. Póngalo allí a los pies de Dios. Padre, te doy gracias en esta noche, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú extiendes tu mano, Señor, y nos rescatas del hoyo. Gracias, Padre, porque tú extiendes tu mano, Señor Jesús, y nos das vida, Señor.
aun cuando las personas nos han rechazado, Señor, nos han hecho a un lado, Señor, tú nos miras con ojos de amor, Señor, tú nos abrazas y nos tomas en tus brazos, Señor Jesús, y nos das esa protección, ese abrigo. Padre, hoy yo te pido, Señor, para que seas tú tocando cada persona que tal vez allí se ha sentido sola, se ha sentido triste, Señor. Hoy tú le toques, tú le abraces, Señor. Padre, hoy yo te pido que tú los llenes de tu amor y de tu presencia, que tú aumentes su fe, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que tú los sanes, que tú quites toda lepra espiritual, toda lepra emocional, Señor. Hoy yo te pido que tú la quites de cada vida, de cada corazón, de cada mente, Señor. Hoy yo te pido también que seas tú quitando toda enfermedad, Señor, de aquel que ha estado enfermo y que ha estado luchando, Señor, por esa enfermedad. Hoy yo te pido que tú le sanes, que tú derrames tu poder, Señor, que así como decía este pasaje, que este hombre fue sano inmediatamente. Hoy yo te pido que haya una sanidad inmediata en cada persona que pueda estar allí enferma, Señor. Toca cada órgano. Padre, restituye, Señor Jesús, todo tejido, órgano, células, Señor Jesús. Limpia, Señor, cada cuerpo, Señor. Limpia cada corazón y cada mente, Señor. Padre, hoy yo te pido que tú te lleves toda depresión, toda tristeza, toda angustia, Señor, todo estrés, toda preocupación, Señor. Y que hoy tomes de la mano, Señor Jesús, a cada varón, a cada mujer que está allí y que ha escuchado este mensaje, Padre. Hoy yo te pido, Dios, para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad y no la nuestra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos confiar plenamente en ti, Señor. Si hay algo que nos impide confiar en ti, quítalo, Señor, toda duda, toda falta de fe, quítalo de nosotros, Señor, y que seas tú ayudándonos a cada día crecer más en ti, que cada día nuestra intimidad contigo sea mayor, Señor, que podamos buscarte, Señor, aún en medio de las ocupaciones, del cansancio, Señor, podamos darte a ti ese primer lugar y podamos buscarte, Padre. Hoy yo te pido para que esos momentos de intimidad, de devocionales, Señor, sean avivados, Señor. Que ese fuego, Señor, lo podamos sentir tu presencia. Hoy yo te pido, Padre, para que hayan experiencias sobrenaturales, Señor Jesús, con cada persona, Padre, que está allí escuchando este mensaje, Señor. Hoy yo te pido que tú derrames de tu espíritu, Señor, que tú derrames de tu presencia, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor, porque tú también nos has dado un propósito, porque tú nos has trazado un plan para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos que tú también nos des la valentía, las fuerzas, Señor, para poder encaminarnos sobre ese propósito, Señor. Que a donde quiera que nosotros vayamos, Señor, siempre, Padre, podamos hablar a través de nuestro testimonio, Señor, a través de nuestro ejemplo, Señor. Que podamos ser esa sal, esa luz, Señor Jesús, en todo lugar a donde vayamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu exhortación, Señor, por tu fidelidad, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y la honra. Amén y amén. Muchas gracias. No olvide estos principios, practíquelos, que la palabra es para practicarla y para vivirla. Dios les bendiga, que tengan una linda semana y nos vemos el domingo aquí en el templo o si no por las redes. No se les olvide también los 21 días de oración, estamos conectados de 5 de la mañana a 5:30 para que también esté allí enchufado y buscando la presencia de Dios. Bendiciones.